Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en estos diálogos de escritura. El primer diálogo del nuevo año que espero sea un fisquitito mejor que el pasado, a no ser que digamos, Virgencita, que me quede como estoy, por lo menos, pero vamos a intentar que se puedan mejorar tantas cosas mejorables por nuestra parte y que el virus también decida darnos una tregua. En este primer diálogo tenemos con nosotras a Viviana Candia, que tiene un libro, tiene varios libros, tiene libros de poesía, tiene libros de relatos, pero tiene una primera novela que le ha publicado Pepitas de Calabaza, una editorial que a mí me encanta, entre otras cosas, porque su subtítulo, su eslogan es una editorial con menos proyección que un Cinexin. Y generacionalmente es algo que me gusta mucho, desde luego es falso, es una editorial pequeñita pero con mucha proyección porque saca obras buenísimas y en este caso un ejemplo es la novela de Viviana. Hoy, además de Viviana Candia, nos acompaña José Antonio Ramos Arteaga, que es, como ustedes saben, profesor de Filología en la Universidad de La Laguna, especialista en medieval, pero lector impertérrito de cualquier cosa y con una capacidad de análisis impresionante. Entonces yo hoy me he venido a nuestra querida TEA así vestida de mujer florero, ven que me he puesto muchísimas flores, porque realmente quien va a hacer básicamente la entrevista es mi queridísimo José, que es la única persona que me desdice, porque yo siempre digo que me encanta no haber estudiado filología, porque así cuando leo disfruto de otra manera las obras, no soy tan analítica como lectora apasionada, ¿no? Pero lo cierto es que cuando oigo los análisis que puede hacer José de cualquiera de las cosas que yo le he leído, me doy cuenta de que esos conocimientos pues, pueden venir bien también para analizar una obra. Lo dejo aquí, les digo una cosa, hay testigos, que está Alfonso por ahí. Yo odio las novelas históricas porque mi formación fue de historiadora y entonces leer historia novelada es algo que no me gusta en absoluto. Hay poquísimas excepciones y esta es una de ellas. No es una novela histórica al uso, desde luego, pero sí es cierto que es una novela basada en un hecho real que ahora nos contarán y, sin embargo, es una novela que disfruté muchísimo y que he recomendado sin cesar, pese a tener esa base histórica. Muchas gracias, Viviana, por haberte venido con ese madrugón desde Madrid. Muchas gracias, José, por hacer la entrevista. Bueno, yo antes de nada, muchas gracias. Quiero darte a ti, Izaskun, y a la Librería Mujeres por haberme invitado, al TEA por acogernos, porque bueno, este edificio es bellísimo y en esta sala fantástica. Gracias a los que habéis venido, dadas además las circunstancias sanitarias en las que vivimos. Y nada, Pepe, muchas gracias por sumarte a la conversación. Entonces, bueno, nada, yo estoy contentísima de estar aquí, a pesar del madrugón, no pasa nada. Estoy súper contenta porque además de repente me he podido poner ropa de verano, así que ¿qué más quiero yo que venir a hablar de mi novela y aún encima tener un clima magnífico y en tan buena compañía? Así que cuando ustedes quieran. No sé si se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo quiero agradecer a Izaskun que me haya invitado a estar en esta sesión. Es más, no es que me haya invitado, me autoinvité yo, porque precisamente hace unos meses, cuando leí la novela, posteriormente leí una entrevista en Letras Libres a Viviana, me quedé fascinado con la propuesta que había hecho en la novela y cómo había intentado hacer uno de los proyectos más complicados para la literatura, que aunque se pueda calificar como novela histórica, yo no estoy de acuerdo con ahora lo discutiremos, con esa etiqueta, porque realmente se trata de la ficcionalización o la literarización de hacer literatura de la memoria, de un archivo, de una historia. Y ese es un proceso mucho más complicado que la novela histórica en general que se crea en la literatura. Y le pedí entonces a Izaskun me dijo Izaskun, pues va a venir en enero. Digo, pues quiero estar ahí.
Y como estar entre el público tiene un inconveniente y es que no puedes hacer todas las preguntas que te dé la gana, pues le dije, quiero yo estar en el otro sitio. Y nada, me cedió este puesto fabuloso en el que estoy. ¿Y por qué? Porque creo que esta novela, esta primera novela, antes de empezar con la Inquisitio, porque es importante tanto en el contexto de la literatura en general como aquí en Canarias, porque realmente estamos hablando de dos territorios, Galicia y Canarias, muy ligados a dos fenómenos importantísimos. En primer lugar, a la emigración forzosa. Hay que empezar a hablar ya en plata, es decir, porque hay una romantización de la migración, etcétera, etcétera, y la migración en muchas ocasiones hay que ponerle siempre el adjetivo de forzosa, bien por razones económicas, por razones de persecución, etcétera, etcétera, o el propio exilio es una forma de emigración forzosa. Entonces, hemos vivido siempre con una idea muy romántica en estos dos territorios, en Galicia, el de la vuelta del emigrante que vuelve rico, o que se romantizan también las relaciones, Venezuela, la octava isla, somos como Cuba, es decir, hay toda una serie de sintagmas ahí grandiosos que en muchas ocasiones ocultan que esa emigración no fue una cuestión voluntaria, una cuestión de aventuras personales, sino que fue una emigración forzada por cuestiones como el hambre o, en este caso, ya veremos cómo, porque quería introducir algunos elementos de Canarias, por obligación, es decir, por obligación por parte de las autoridades. Y también, eso es lo primero, ¿no? Ese elemento de romantización. Y hay otro elemento que también es muy importante, y yo creo que la novela lo refleja en la tercera parte, en la parte que transcurre en Cuba, que es precisamente, y nunca se suele tratar este tema, porque es un tema muy delicado, que es las distintas clases en la migración, en los fenómenos migratorios, sobre todo por cuestiones racializadas. Es decir, el migrante blanco tiene mejores oportunidades que luego el migrante que viene o bien de otro, o está marcado, racializado por color de piel o por orígenes étnicos, o incluso en muchas ocasiones por orígenes religiosos. Entonces, ese elemento de clase que se da incluso dentro de la subalternidad que significa la migración forzada, ¿no? Y claro, esos dos problemas sí se abordan en la novela, y de repente yo estaba leyendo la travesía de este grupo de jóvenes, de rapaces, y me estaba precisamente acordando de algunos fenómenos de nuestra propia historia aquí en Canarias, que quería que sirviera un poco como introducción a las preguntas para ver cómo podemos ir estableciendo un diálogo en paralelo entre la experiencia gallega y las experiencias, y por eso también me gustaría que si el público aquí presente, y Saco me imagino que me permitirá esta libertad porque viene de una formación ácrata igual que yo, y entonces nos permitirá que si en algún momento alguna experiencia que desde el público pudiera ayudar o pudiera enriquecer el diálogo, pues sin ningún problema, ¿vale? O sea, no, yo creo que Viviana, tú también eres... Sí, adelante, sí, por mí no hay ningún problema. Si te levantaste hoy a las 7 de la mañana, no vas a estar a ponerte ahora con tonterías. Yo me atrevo a todo. De tirados al río. No, quería comentar, por ejemplo, solo algunas cuestiones, por ejemplo, de Canarias, que podrían servir un poco de marco, ¿no? En Canarias, sobre todo con respecto al área caribeña, al área de Puerto Rico, Cuba, etcétera, etcétera, saben que en 1678 una real cédula obligaba al embarque de familias de 5 miembros, de 5 familias de 5 miembros por cada 100 toneladas que pasaran por aquí, con lo cual era un proceso de repoblación del continente y también de mano de obra barata, porque era mucho más barato un colono en muchas ocasiones que un esclavo directamente. Entonces, estos procesos migratorios fueron muy similares, pero Canarias los sufrió. Ahora, en el que se centra mucho Viviana en la novela es en el siglo XIX, en un momento muy concreto, que es precisamente en todo el movimiento de repoblación agrícola, además con supuestamente beneficios para las familias que fueran
para allá, la repoblación sobre todo para el cultivo del tabaco y del azúcar en Cuba. De tal forma que aquello fue una llamada, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos ese contacto con Cuba, igual que tendremos contactos con Venezuela, salvo en el periodo de Juan Vicente Gómez, que se cerró Venezuela y entonces volvieron a abrirse los flujos migratorios hacia Cuba, pero realmente estamos ante dos regiones, ante dos zonas del Estado español que tienen experiencias muy similares en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahora sí vamos a empezar, porque tanto el grupo de jóvenes que refleja la novela como en muchas ocasiones la migración canaria que fue para allá era fundamentalmente masculina, con lo cual no solo existía ese despoblamiento, porque era además la población más útil, no aceptaban precisamente, eran entre 15 y 35 años aproximadamente, es decir, la población más activa, la que trabajaba en el campo y dejaba no solo zonas despobladas, sino zonas deprimidas y sin poder en ningún momento levantarse económicamente. Y también provienen, todos estos episodios de migración forzada provienen esencialmente de las condiciones injustas, las condiciones de apropiación por parte de los terratenientes, tanto en el mundo gallego como en el mundo canario, de las tierras comunales. Eso es un efecto perverso que hubo de apropiación por parte de los grandes terratenientes, porque yo voy a hacerle luego una pregunta, pero ya se la adelanto, un poco impertinente. No sé si el Feijóo del que habla no tiene nada que ver. Que sepamos no. Que sepamos no, para nada. Pero es más, Feijóo es un apellido muy común en Ourense y no tiene nada que ver. Vale, porque aquí desgraciadamente a lo mejor como quizás somos un poquito más pequeños, algunos de esos apellidos todavía siguen estando en política y siguen estando precisamente en los mecanismos de gobierno y de control. Bueno, pues básicamente este era el preámbulo para intentar establecer este diálogo en paralelo. Y ahora sí, para que entremos ya en la novela, Viviana, una cosa muy importante. Tú llegas al acontecimiento por casualidad. Totalmente por casualidad. O sea, yo tengo una amiga, bueno, ya lo habéis dicho, yo escribo en medios, yo escribo en la revista Jotdown desde hace ya como 5 años. Y bueno, si los que estáis aquí conocéis la revista, normalmente hace artículos muy exhaustivos sobre temas, bueno, pues yo suelo escribir sobre literatura, historia principalmente. Entonces, una amiga mía, que es curadora de exposiciones y, bueno, y trabaja con temas de arte, etcétera, pues un día hablando casualmente me dijo, Viviana, tú tienes que conocer el tema de los gallegos esclavos que te va a apasionar. Y yo, ¿qué? Yo dije, ¿qué dices? No, sí, tú tienes que conocer este tema porque este tema fue un escándalo y es muy importante. Y dije, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo de gallegos esclavos? Eso, estás loca. O sea, no, porque hubo gallegos que fueron... Bueno, el caso es que me manda a mi mail el primer hilo documental del que tirar, que era un portal que se llama genealogia.org, que sale citado al final del libro, donde hay unas listas de los pasajeros que fueron en los barcos a Cuba, ¿no? Las listas de estos primeros rapaces que fueron, que además has hecho muy bien en señalar las edades de esos hombres, porque lo que era un hombre en aquel momento no es lo mismo que lo que consideramos un hombre hoy en día. Un hombre podía ser lo que un adolescente de 16 años era un hombre para ir a trabajar. Por eso también me insistí en llamarles rapaces, para que quedase grabada la idea de que no era un hombre de 35 años, al contrario. Lo normal era que fueran todos menores de 24 como máximo. Entonces, me manda ese enlace y me manda un documental de Radio Televisión Española, o sea, quiero decir, esto no estaba oculto en ningún lugar, que se llama Gallegos por esclavos, donde entre otras cosas sale hablando pues la persona que lleva este portal genealogia.org y que bueno, podéis verlo porque está en libre acceso en la web de Radio Televisión Española. Y entonces, claro, yo cuando vi esto dije, bueno, lo primero que pensé fue, no, esto tiene que ser un error, o sea, esto tiene que ser una anécdota que a lo mejor se fue de las manos y se ha convertido en un bulo gigante, o a lo mejor esto le pasó, yo qué sé, pues a 50 personas que tuvieron muy mala suerte, pero no puede ser que esto sea una historia tan grande.
Entonces me puse a investigar más y me puse a buscar, bueno, pues artículos académicos donde se trataba el tema, etcétera. Y cuanto más escarbaba, cuanto más profundamente iba, más me daba cuenta de que todo era verdad. De que efectivamente, y ahora ya paso a hacer la sinopsis de qué fue lo que pasó. En 1853, en Galicia, se sucedieron 2 inviernos en los que las cosechas se echaron a perder. Hubo el invierno más lluvioso de la historia y no había cosechas. Y esto además se combinó con una epidemia de cólera morbo. Entonces, quien no se moría de hambre, se moría de cólera. Fue un auténtico desastre, se diezmó la población en más de 1/3. Al mismo tiempo, en Cuba, en ese momento, había un gran problema, que era una gran preocupación para la colonia, de desequilibrio entre la población blanca y la población esclava. Había demasiados esclavos. Y eso empezaba a asustar a los dueños de los ingenios, donde se trabajaba la caña de azúcar, porque tenían miedo de que hubiese una rebelión como la que había habido en Haití unos años antes. Entonces era cada vez más peligroso. ¿Qué pasaba entonces? Que los esclavos eran cada vez más caros, porque como los arrendatarios habían dicho, por favor, no traigan más esclavos a la isla, los esclavos habían subido de precio muchísimo. Y ahí es donde el diputado Urbano Feijó de Sotomayor, un diputado pororense, se le ocurre la brillante idea de montar una empresa que se llamó Compañía Patriótico Mercantil, con una cédula de privilegio que se le concede para explotar este asunto durante 15 años, llevando trabajadores gallegos a los campos de caña de azúcar en Cuba. ¿Qué consigue con esto? Llevar colonos blancos y llevar gente, pues bueno, evidentemente que está en una situación de desesperación obvia. Los lleva por 1/5 parte del precio de un esclavo. Un esclavo costaba en aquel momento 25 pesos y los gallegos iban por 5 pesos a la semana. O sea, una cantidad realmente ridícula. Pero bueno, en aquel momento, pues lo que les ofrecía, ellos ni siquiera eran capaces de valorar si era mucho o poco. Era irse al otro lado del mundo a trabajar, cobrar un sueldo. Les prometía además, bueno, que les iba a dar 2 equipos de ropa, que les iba a dar tiempo de aclimatación, les pagaba el viaje. Bueno, en principio era el contrato ideal. ¿Qué pasa? Cuando llegan allí, efectivamente se apuntan, llegan a ir 7 expediciones. En principio esto iba a durar 15 años, pero llegan a ir 7 expediciones. Cuando ellos llegan, se encuentran que, bueno, que las condiciones que les habían prometido no eran tales, que evidentemente ellos no están físicamente preparados para ese trabajo, y ni para ese trabajo, ni para esas temperaturas, ni para nada. Y además se encuentran con que van a sustituir a los esclavos literalmente en unas instalaciones que estaban preparadas para los esclavos y con una estructura de trabajo que estaba preparada para los esclavos. Y se encontraron esclavizados. Y eso fue exactamente lo que pasó. La diferencia, y esto cuando yo lo descubrí, tengo que decir que si alguna vez en mi vida yo he tenido orgullo patrio fue en ese momento, es que ellos no se sometieron, es que ellos se rebelaron, a pesar de todo, a pesar de la desesperación, a pesar pues eso, de no tener alternativa, a pesar de que nosotros hoy en día sí somos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y que podemos defenderlos. Y yo no sé hasta qué punto ellos tenían esa conciencia, pero de facto ellos se rebelaron contra el hecho de ser esclavizados. Y hubo pequeños motines constantes desde el mismo momento en que ellos llegaron, hasta tal punto que el primer barco llegó en marzo de 1854, y en octubre el gobernador de la isla, en aquel momento ya, mandó una circular a Urbano Feijó de Sotomayor y le dijo, haga el favor y ponga orden, porque no es normal el escándalo que está sucediendo con sus trabajadores. Esto también nos hace ver que Urbano era perfectamente consciente de lo que estaba pasando. Él fue consciente desde el mismo inicio de lo que estaba sucediendo. Bueno, el escándalo que se forma es tal, porque bueno, la situación no cambia, etcétera. El escándalo es tal que el caso llega a las Cortes. El caso llega a las Cortes españolas y se discute en Cortes. Hay, y vamos a decirlo también en justicia, otro diputado gallego, que es Ramón de la Sagra, el que presenta ante las Cortes una solicitud de revisión de los contratos de estos compatriotas, de que esta empresa que hay cosas que no están funcionando y que hay que revisar toda esta información. Y se adjunta a la solicitud de Urbano Feijó
una denuncia por parte de un abogado contratado por algunas familias donde se detalla, bueno, pues el engaño al que han sido sometidos y se adjuntan unas cartas escritas por estos familiares donde ellos, bueno, pues cuentan cuál es su situación, qué es lo que les ha pasado, bueno, en qué situación de penosidad se ha visto. Y se solicita, bueno, que se les dé auxilio, obviamente, que pare esta situación y una indemnización por parte de Feijóo de Sotomayor para estos trabajadores. Si lo pensamos, en realidad, además, es muy avanzado para 1854 solicitar todo esto. A mí me sorprendió muchísimo que ya en aquel momento hubiese esta conciencia obrera para presentar todos estos cargos, para levantarse, para no aceptar, etcétera. Al final lo que pasó fue que Urbano Feijóo era diputado y era inmune. O sea, no se le podía hacer nada. Se disolvió la empresa y ellos quedaron como trabajadores libres. No sabemos cuántos de ellos llegaron a saber que eran trabajadores libres, porque parte de ellos huyeron en todo este tiempo, durante toda esta discusión. Parte de ellos huyeron, parte murieron, muchos murieron por las condiciones. Otros acabaron en la cárcel por la rebelión, tampoco sabemos si esos llegaron a ser libres. Y esto fue todo lo que yo me encontré y me obsesioné con esta historia de una manera que, bueno, el libro está aquí, es la prueba de que fue mi obsesión, porque yo no conseguía entender cómo esta historia tan brutal, tan tremenda, en una sociedad como la gallega, tan rural, que afectó a 1.744 familias, no nos había llegado por la memoria popular. O sea, yo no podía entender una historia, además, que no había sido ocultada, que estaba ahí. O sea, que yo, con un ordenador, sin acreditaciones especiales y sin nada, había conseguido, bueno, un fajo así de documentación acreditando todos los hechos. Para mí fue un shock enorme y, de hecho, me hace gracia lo que dice Izaskun, que a ti no te gustan las novelas históricas. Yo jamás pensé que yo iba a escribir esta novela. Yo, como autora, en mi vida me hubiera planteado escribir esto si no fuera porque llegué a la conclusión de que lo tenía que hacer. O sea, esto fue casi, no, hombre, no quiero decir una llamada, pero sí fue un convencimiento moral de que esto había que hacerlo. Que además, más que una historia, es una contrahistoria, porque en realidad tú lo que construyes es toda la trasera de escenario de lo que hemos hablado al principio de romantizar. Hay un detalle que me interesa, es una curiosidad. En varias ocasiones hablas de esas cartas que están en la biblioteca del Congreso con acceso restringido. Sí. ¿Has podido consultarlas? Para escribir la novela, no. Ay, qué pena. Bueno, para escribir la novela, no, porque, a ver, tú para poder acceder al archivo del Congreso, porque esto es un archivo de un expediente de un caso que se trató allí, claro. Para acceder al archivo, bueno, pues necesitas una serie de autorizaciones que yo evidentemente no tenía y que además en aquel momento no podía conseguir. En este momento estoy en ello y creo que voy a poder, pero porque, bueno, pues justamente porque el libro al final pues, te consigue abrir puertas, pero... y bueno, y cuando lo consiga ya contaré lo que he encontrado, pero bueno, en aquel momento no. Y de todas maneras, yo creo, del mismo modo que decidí no ir a Cuba conscientemente también. Decidí, porque cuando estaba escribiendo el libro podría haber ido, o sea, podía haber hecho el esfuerzo y haber ido, y pensé, yo creo que tal y como yo quiero plantear la novela, es mucho mejor sentir la lejanía del recuerdo, o sea, no hacer el esfuerzo desde la distancia de la reconstrucción y hacerlo de facto, realmente, literalmente. Porque mi miedo era que si yo me acercaba demasiado, por ejemplo, a Cuba, Cuba me iba, o sea, la imagen de Cuba me iba a resultar demasiado fuerte y me iba a comer el relato. Y fácilmente hubiera sido así, porque es bella, porque, bueno, por todo, por los sentidos, etc. Y como yo lo que quería evocar, yo quería tratar de reconstruir cómo sería esta historia si realmente nos hubiese llegado por memoria popular. Entonces, la idea era reconstruir un testimonio colectivo. Evidentemente, estas personas había que ceñirse a lo que ellos podrían ver, mirar o entender.
Otra cosa es que yo me documentase muy bien, pero los personajes tenían que tener un conocimiento muy limitado de su mundo. Evidentemente ellos, pues hay muchas cosas sobre, pues yo qué sé, política de colonias, economía, etcétera, del siglo en el que estaban viviendo, que no tendrían ni idea porque la mayor parte de ellos eran analfabetos. Entonces, ellos tienen además, incluso hasta las metáforas para describir lo que están viviendo, tienen que limitarse al mundo de esas personas, no podemos llevarlos a otros sitios. Entonces yo quería eso, yo pensaba, vale, ¿cómo sería esta historia si realmente sus protagonistas nos la hubieran contado? ¿Cuáles serían los momentos álgidos? Evidentemente, si hacemos un ejercicio de memoria, tendría que estar en flashes, como está la memoria. No puede ser un relato perfectamente articulado de principio a fin, porque la memoria no funciona así. La memoria no es eso. Y a veces también las voces se tienen que cruzar, se tienen que contestar, porque si tú y yo vivimos una misma situación, tú la vas a relatar de una manera distinta a como la voy a relatar yo, porque nos fijaremos en cosas distintas, porque los seres humanos somos así. Y bueno, y eso era lo que yo buscaba, por eso también, en el fondo, creo que en el fondo le hizo bien no haber visto aquellas cartas, porque la voz real me hubiese condicionado demasiado. Yo creo que sí, la verdad. Pero eso significa a lo mejor una segunda parte con la recepción de todo ese proceso. Pues, porque en muchas ocasiones, cuando los procesos migratorios parece que se cierran con el proceso en sí mismo y de los lugares de destino nos olvidamos en parte de lo que pasó o la relación que establecen con esa migración alejada. Has hablado de una cosa muy importante, porque lo estuvimos hablando antes, que justamente en ese momento de 1850, en los años 50 del 19, curiosamente, en el mismo territorio hay otro fenómeno que es el de Roma Santa. Sí. Que de repente ese sí, la memoria popular no solo lo rescató, sino que lo convirtió en un acontecimiento que ha perdurado en la memoria popular, en romances, en historias, en leyendas y en personajes míticos. Es un personaje ya mítico. ¿Por qué crees tú que este episodio que afectó a 1.744 familias y por tanto no fue una cosa puntual, que además era un llamamiento que se hacía por todas las aldeas, con lo cual la relación de llamamiento de estos jóvenes se extendía por todo el territorio rural de Galicia? ¿Por qué crees que la memoria popular decidió? Porque es muy curioso, ¿no? Te lo digo porque aquí en Canarias en muchas ocasiones, incluso de acontecimientos como la pérdida de un barco, el Barbanera o el Telémaco, etcétera, la memoria popular suele construir, sin embargo, de este episodio, en un territorio también que construye mucho a partir de la oralidad y de la memoria colectiva, ¿no? ¿Por qué crees? Pues yo creo que principalmente por dos motivos. Uno, porque volver pobre de la inmigración era un tabú y era una vergüenza muy grande. Y ya no te quiero contar lo que tenía que ser vivir una situación de esclavitud. Tenía que ser una vergüenza terrible, tenía que ser un trauma terrible, porque, bueno, y esto sale retratado en la literatura, por ejemplo, de Castelao, o sea, en nuestra literatura popular está retratado el emigrante que volvía más delgado de cómo se había ido, era una vergüenza para su familia, porque no había conseguido. Y sin embargo, y esto lo sabemos también, el indiano rico era una minoría, o sea, eran un 1% de todos los que se iban, la gran mayoría no conseguían enriquecerse. Pero bueno, este era el sueño americano, o sea, este era nuestro sueño americano, el sueño de este lado del océano. Y luego hay otra cosa que contribuyó, que es que unos años después se pierde Cuba y Cuba se convierte en un tabú también. O sea, el tema de Cuba se convierte también en una nube negra en medio de la historia que no se toca absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Y además de eso, yo creo que ese es el motivo por el que yo escribo el libro. Yo creo que nosotros no conocemos la historia porque no ha habido quien nos la cuente. Hay datos académicos, hay datos estadísticos, hay informes de cortes, pero no había un testimonio. El único testimonio que había son esas cartas que no estaban accesibles y aún así son unas pocas cartas de 1.700 personas, que al fin y al cabo un relato colectivo es mucho más que eso. Y entonces faltaba la voz de los protagonistas, faltaba que ellos contasen la historia desde su punto de vista, porque los artículos académicos y las actas de cortes están muy bien para un juicio, para probar cosas, para
pues, para argumentar en la academia, pero para tocar la memoria popular, para tocar los resortes del ser humano, lo que nos hace falta es una voz contándonos algo, contándonos qué ha pasado. Y si no, no tenemos más que pensar, por ejemplo, pues eso, si tú te puedes leer, por ejemplo, un informe forense que puede ser muy exhaustivo, pero nada te va a traspasar tanto como escuchar a una víctima contar qué le ha pasado, ¿no? Porque, bueno, porque este es el modo como funcionamos los seres humanos. Y al final, las historias que pasan a la memoria popular son las historias como la de Roma Santa, que era un asesino de caminos, era el primer o uno de los primeros, yo creo que era el primero, pero no me quiero aventurar por si acaso esto queda grabado y iba a quedar aquí un error. Pero bueno, uno de los primeros asesinos en serie documentados en la península ibérica, el sacauntos de Allariz, Manuel Blanco Roma Santa. Coincide en el tiempo con este suceso, era un hombre que mataba mujeres, les quitaba la grasa y hacía jabón con ella y ungüentos y sembró el terror durante el tiempo que estuvo suelto, que estuvo operando, sembró el terror en los caminos. Entonces su leyenda pervivió, luego se le juzgó, etcétera, y se contaba en los periódicos, la gente lo leía porque salían esos folletines que se publicaban en aquel momento, la gente lo leía, se juntaba en el café para leerlo y tal, y era una historia pues de terror. Y a base de repetirla y de contarse una y otra vez, Roma Santa vive hoy en día en nuestra memoria popular, le han hecho varias películas, tiene varias novelas hablando de él, etc. El problema con ellos es que no hemos tenido esa parte, no la hemos tenido. Por eso nació Azucre. O sea, por eso yo dije, al principio, de hecho, mi primer impulso fue, bueno, yo escribo un artículo en Jotdown, lo cuento esta historia y ya está. Pero al instante me di cuenta de que eso no iba a valer de nada, porque artículos buenos ya existían. Lo que hacía falta era que alguien retratase el testimonio. Y si no había un testimonio real, bueno, pues hay que ficcionarlo, hay que recrearlo, hay que meter mano y colocar la ficción a rellenar los huecos que la realidad no nos ha dado. Y yo creo que ahí sí la ficción tiene un papel maravilloso, en realidad. Y es un papel más literario que historiador. O sea, hay una parte de historia muy importante que tienes que hacer para documentarte, para saber, digamos, el tablero de juego en el que te mueves, pero luego es un trabajo puramente literario. Y por eso, quizás, Viviana, a pesar de que hemos estado hablando del concepto de novela, tú no lo subtitulas como novela, recuperas el viejo título aristotélico de epopeya. ¿Por qué epopeya? ¿Por qué ese término que para una cosa que realmente, a pesar de que tiene que ver con la memoria popular, tiene que ver sobre todo con la historia de las clases subalternas? Te lo digo porque la palabra epopeya siempre suena a héroes. Incluso uno de tus protagonistas, uno de los dos grandes protagonistas de la obra, se llama Orestes, nada más y nada menos, ¿no? Sí. ¿Por qué ese nombre tan grande, tan grandilocuente de epopeya para un texto que realmente está narrando la historia de unos contrahéroes o de unos antihéroes, en realidad? Sí, pues porque, primero porque cuando yo conseguí visualizar esta historia completa, pues que tú salgas de tu aldea, te metan en un barco de madera, una fragata de madera, a vela, cruces el océano. Ellos salieron un 19 de enero y llegaron un 6 de marzo. Fue casi 2 meses de navegación en un barco de aquellos. Llegar a Cuba, que era como llegar a otro planeta, porque Cuba era una metrópoli maravillosa en aquel momento, con gente de todos los países del mundo, hablando todos los idiomas conocidos. Un cambio, bueno, de paisaje, de clima, de comida. O sea, es que era realmente una historia que podía estar en el Ulises. O sea, es que era una historia es verdad que es una historia de perdedores, pero yo me tomé la licencia de decir, bueno, pues el héroe va a ser colectivo y en el fondo nosotros, y yo ahí sí me lo tomo ya como mi propia herencia, yo vengo de esta gente. O sea, hubo un momento, mi abuelo era un labrador prácticamente analfabeto. Y yo de repente pensé, cuando estaba leyendo todo esto, yo decía, claro, mi abuelo podría haber ido aquí en este barco perfectamente. O sea, si no fuese, porque nació unas generaciones después, pero en realidad era el candidato perfecto. Y entonces, de repente, cuando me empecé a dar cuenta de que un antepasado mío podría ser uno de ellos perfectamente, por la deriva de mi propia familia,
dije, bueno, pues ya está, pues sí, ellos son nuestros antihéroes, pero son los héroes. O sea, estamos aquí gracias a que esta gente estuvo allí y yo creo que merecían este homenaje. Para mí lo merecían. Y por lo menos yo no creo que haya que mirar al pasado con los ojos del presente y juzgarlo y todo eso, pero sí creo que hay que mirarlo y hacernos preguntas. Y hay veces que mirar al pasado e incluso a los tabúes del pasado nos explica muchas cosas que nos pasan hoy en día o cómo nosotros nos vemos hoy en día o cómo nos han educado, etcétera. Yo creo que es muy importante mirar al pasado, eso, no para juzgarlo, pero sí para examinarlo. Ahora me toca la parte de marketing, porque las novelas están ahí fuera y hay que venderlas, ¿de acuerdo? La novela está estupendamente construida y, Viviana, no sé si ahora te haré una pregunta precisamente sobre la estructura, en 3 partes, ¿no? Esa primera parte que transcurre, que es la ida hacia Coruña, de donde embarcan. Luego el desarrollo del viaje marítimo es terrible, porque ya es una especie, digamos, de anticipo de lo que van a vivir luego. El mismo encierro van a vivirlo también en la plantación, el encierro en el ingenio, y además muy bien equilibradas las partes, porque ayer estuve haciendo cuentas, porque uno tiene un poco de formación matemática, y casi son 30 y pico de páginas cada una de ellas. Digo, qué bien equilibrada cada una de las partes. Y además, quizás lo más interesante es cómo la novela empieza siendo muy realista en cuanto a, digamos, la forma de describir a los objetos, incluso las reacciones de los personajes, y cómo a medida que se van adentrando en Cuba, en la plantación y en la experiencia de la plantación, se vuelve más alucinatoria. Es como si en tu escritura a lo mejor no fuiste a Cuba, pero todo lo que llamaríamos todo este mundo del trasfondo de la religión yoruba, etcétera, etcétera, se mezcla directamente con todo el trasfondo religioso, hasta el punto de que unos cimarrones, es decir, unos esclavos huidos que están celebrando una ceremonia de leguá, de repente convierten una muñeira en una especie de signo de uno de los chicos que escapa, uno de los protagonistas que escapa y se encuentra con este grupo de esclavos rebeldes. De repente le empieza a bailar una muñeira de la que como joven hacía en su pueblo y del que era un gran maestro de muñeira, empieza a bailarlo y ellos lo leen, estos cimarrones escapados, lo leen directamente como una señal de este dios yoruba. O sea, es una cosa, o sea, la parte final es casi como si te adentraras en Carpentier directamente. Y por eso te digo que me llamó mucho la atención cómo empieza como una novela a lo Pardo Bazán y acaba directamente como Eco y Yambao. Bueno, me lo voy a tomar como un halago porque me gusta mucho. Es un halago. Me gusta mucho. Bueno, pero es que hay que pensar, y eso está buscado, hay que pensar que ellos parten con toda su memoria esotérica, mística, bueno, gallega, meigas, brujas, etcétera, y es que el universo de Cuba es fabuloso. O sea, yo cuando me adentré mínimamente en la religión yoruba y en el sincretismo, dije, bueno, pero es que esto es una locura maravillosa. Y a mí me gustaba y además me parece que tenía justicia que los dos mundos colapsasen. O sea, me gustaba muchísimo esa idea. Porque además hubo cimarrones blancos y hubo cimarrones gallegos. O sea, porque los cimarrones efectivamente aceptaron a los gallegos. O sea, porque dentro de las sociedades de los esclavos, y esto también está documentado, los únicos blancos que consiguieron entrar fueron los gallegos, porque los esclavos africanos consideraban que los gallegos habían sido tan maltratados como ellos. O sea, y esto es muy fuerte, pero es verdad. Entonces, en cierto modo, ese colapso sucedió. No sabemos cómo, evidentemente. Yo lo novelo de la manera que a mí me pareció más estética y mejor y como me pareció. A mí me gusta mucho esa escena porque es un éxtasis final y me parece que era lo que había que dar un momento de gloria. Yo quería dar a esta novela un final de gloria, como fuese, pero quería dárselo. Y al menos que alguno de ellos tuviese su momento de gloria. Y ese momento es el momento de la gloria final. Entonces sí, había una búsqueda de colapso de los dos mundos porque efectivamente eso se dio, sí.
Y una de las cosas también más interesantes, que fue por lo que yo realmente le pedí a Izaskun participar en este encuentro, a mí me preocupa muchísimo cómo la literatura aprovecha esos materiales de la memoria, porque considero, generalmente yo he trabajado siempre con materiales muy fragmentarios, ¿no? Testimonios orales, restos de cosas que el archivo no admitiría porque no sabría dónde meterlo, postales, fotos, etcétera. Ahora sí, ahora ya hay una política de archivo de mirada más amplia, pero antes era el documento. Y la literatura ha sido en muchas ocasiones el verdadero archivo de la historia, esa especie, digamos, de contraarchivo con respecto a los archivos oficiales. Y, por ejemplo, ¿cómo te enfrentaste tú a la idea? Porque, por cierto, luego lo comentamos antes, me recuerda mucho a un ensayo de Karen Blixen y Isaac Dinesen, que también una de sus grandes preocupaciones como autora, mucha gente la recuerda por Memorias de África, pero Memorias de África se construye precisamente como una serie de recuerdos de lo que ella le contaba también a la gente de su plantación. Por muy colonial que pueda parecer, vamos a centrarnos solamente en el proceso literario. Pues a esta mujer, a Isaac Dinesen, como a ti, es lo que te pregunto es, tienes unos materiales además de los que decides no tampoco meterte en profundidad, hacer una gran reconstrucción, sino intentar ver cómo todos esos materiales, esa documentación, pasa a la oralidad. Sé que ha sido importante, te lo digo porque, y ahí discrepo con Izaskun en que estamos ante una novela histórica pura, estamos ante una novela histórica potaje, tipo Marguerite Yourcenar, es decir, ¿por qué? Porque lo que hay detrás, sobre todo, no es la experiencia, es tu primera novela, no es la experiencia de una novelista, habías escrito relatos, es la experiencia de una poeta. Y es muy claro, se nota inmediatamente, tengo ahí seleccionado muchísimos fragmentos y si quieren luego leo uno que particularmente me llamó la atención, de altísima poesía, que nada tiene que ver con la novela tradicional en ese sentido. ¿Cómo negociaste tú para poder construir una novela sobre un sujeto colectivo, aunque estuviese singularizado en un pequeño grupo, el Tísico, Oreste, etcétera, pero de un grupo colectivo con un material tan endeble? Es decir, porque una cosa es la brevedad con la que tú planteas los fragmentos, esos fragmentos que efectivamente, como decías antes, iban hilando, cruzándose entre ellos, etcétera. Pero ¿cómo intentas o cómo haces tú para convertir eso en algo parecido a la oralidad? Pues, a ver, para mí, primero, hay dos partes de la construcción de esta novela. La primera, yo era muy consciente, y esto, como hemos dicho antes, de que necesitaba una documentación como si fuese a escribir una novela de 400 páginas, como si fuese a escribir una novela canónica, histórica. Necesitaba tener toda esa información en mi poder antes de empezar. Entonces, bueno, primero me documenté, el ámbito histórico, cuáles eran las condiciones de la Armada para viajar en esos barcos, todo. Todo lo que pude, claro. Y luego, yo sabía, o por lo menos mi convicción era, hay que crear unos personajes, porque aquí la clave van a ser los personajes, hay que hacer una novela de personajes, principalmente. Y hay que crear unos personajes tan sólidos, que estén tan bien definidos, que después simplemente haya que llevarlos a los lugares y dejarlos interactuar. O sea, hay que crearlos de base y ponerlos en Galicia, que en ese aspecto yo ahí sí me sé manejar perfectamente, y después irlos llevando a lo desconocido y ver qué van haciendo. Pero claro, antes hay que definirlos muy bien. Entonces, claro, evidentemente yo no puedes manejar, puedes, claro, hay autores que lo han hecho, pero a mí no me interesaba manejar 18 personajes, yo quería hacer, 5 o 6 muy bien definidos, y que sirviesen ellos como, digamos, como arquetipo de grupo, de pequeño grupo, pero después en el fondo un gran grupo solo es la multiplicación de estos, porque
Los rapaces de aquella época tampoco iban a tener tantos caracteres tan distintos cuando venían todos del mismo sitio. Además, se dice la frase al principio, vidas iguales son vidas intercambiables. Entonces, bueno, son un tipo de muchacho que después cada uno va reaccionando de manera distinta por cuestiones de carácter, pero en el fondo no son tan diferentes. La parte esa de inicio, porque además ahí cuando yo conecto con la idea de mi abuelo, mis bisabuelos, que pueden estar conectados aquí, en realidad la vida rural en Galicia desde mediados del XIX a mediados del siglo XX no ha cambiado tanto. O sea, ahí sí yo hago un ejercicio pues de memoria de lo que yo conozco, de lo que mis abuelos y bisabuelos habían contado, de la vida en las aldeas, de lo que yo he vivido por mi memoria popular y luego de mi propia fabulación, evidentemente, y ahí los personajes empiezan a nacer. La clave de todo eso después es esa voz narrativa, que fue lo que realmente fue más difícil, y eso fue simplemente prueba-error, porque, bueno, pues primero en primera persona no funcionaba, en tercera no funcionaba, en colectivo no funcionaba, hasta que me di cuenta de que en realidad no hacía falta una voz, sino hacía falta una voz múltiple. Había que utilizarlas todas en proporciones precisas para que esto funcionase. En el momento en que entendí eso, entonces sí que ya fue... y luego es un poco como en el teatro. Tú te aprendes todo el papel, pero luego sales, te lo olvidas y sales a hacerlo. Y esto, documentarse fue un poco igual. O sea, yo me lo estudié todo, me lo sabía todo. Y cuando fue olvidarme de todo lo que había hecho y escribir la historia. Luego sí que hay que puntualizar cosas, pero en cierto modo, cuando me puse a escribir, la escribí muy rápido. O sea, la documentación fue muy larga, pero la escritura fue muy rápida. Yo escribí esta novela en 3-4 meses. Cuando ya conseguí la voz narrativa fue sin parar. Además, solamente tuve que hacer un pequeño parón de una semana por motivos personales, pero en realidad fue todos los días, boom, 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 página detrás de otra y ya el primer manuscrito en realidad quedó ya bastante próximo, muy, muy próximo del que fue el definitivo. O sea que principalmente eso, para mí lo que era importante, y ahí es donde chocan un poco los intereses de la novela histórica con la novela, etcétera. Para mí lo que era importante era que fuese una buena novela y que además que el ser basada en un hecho real fuese un extra, no la base. Yo quería crear unos buenos personajes que el lector se enamorase de ellos y que al final se encontrase con que esta historia había sido real y que hubo unos Orestes y unos Rañetas que estuvieron ahí, que a lo mejor no distaron tanto de ellos, que tenían pues las mismas inocencias y que además al final el lector se pregunte qué le pasó a esta gente. Eso era lo que yo buscaba y para eso pues había que crear una buena novela, no apenas que el hecho de que fuese real no iba a bastar, porque de hecho el hecho real ya estaba contado y no bastaba. Entonces, bueno, la creé principalmente desde los personajes y desde la voz narrativa. Por eso yo, al principio, sobre todo cuando me preguntaban por el tema, ¿esto es una novela histórica? ¿Esto no es una novela histórica? Claro, yo tenía muchas reservas porque yo decía, a ver, yo me he saltado las reglas de la novela histórica para escribir esto. De manera técnicamente... ¿Es catalogada como histórica? Sí, a mí no me ofende que técnicamente se catalogue como histórica, pero yo tampoco quiero... ahora resulta que la gente de la novela histórica la ha admitido, le han hecho unas críticas muy buenas y yo estoy súper contenta de que haya sido así. Pero sobre todo al principio, cuando la novela acababa de salir, a mí me daba como un poco de pudor decir no es histórica o sí es histórica, porque además yo decía, claro, como está en todas las zonas grises de esta novela, yo no sé, sinceramente, yo no sé muy bien cómo calificarla. ¿Está basada, técnicamente es histórica porque está basada en un hecho histórico? ¿Cumple las normas de la novela histórica de género? Pues en realidad no. Pues no sé. Pues la verdad no lo sé. El potaje. Claro. Y además hay otra cosa. O sea, la novela histórica... Porque además hay otra cuestión con la novela histórica. Y esto ya lo he dicho incluso antes de pensar ni siquiera en escribir esta novela. Hay una... Vamos a ver, esto también es una industria y un modo de catalogar los libros para venderlos. La novela histórica está considerada la novela que va desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás. Es una separación completamente aleatoria. O sea,
porque una novela de los años 80, una novela kinky, es una novela histórica. ¿Cómo no va a ser una novela histórica? Y no está considerada. Entonces, a mí me parece, bueno, eso, que hay que diferenciar un poco lo que es la industria de lo que es la literatura y eso. Yo estoy contentísima de las críticas que le ha hecho la novela histórica. Y ya está. Yo era consciente de que estaba escribiéndola un poco a la contra, porque además elegí no meter apenas datos, digamos, datos históricos, porque no quería que nada distrajese de la voz de los protagonistas. O sea, para mí era fundamental que los protagonistas pudiesen expresarse y que nada les quitase el protagonismo y la voz. Por alusiones, Osito, ¿eh? Ah, que no. yo me debí expresar mal, porque yo no la consideraría una novela histórica, por eso me gusta, quiero decir, que basada en un hecho real, vale, pero eso no, estructuralmente y a nivel narrativo no es lo que a mí no me gusta, que son las novelas históricas canónicas, no lo es, por eso me gustó, o sea que me expresé mal. Y de lo que has dicho de las voces narrativas, bueno, de la voz, pero que en este caso es una voz que efectivamente que se multiplica. Tú tienes, Viviana, la historia ya en tu cabeza y vas probando formas de escritura, o sea, empiezas a narrarlo en primera persona, a ver si te funciona, no te funciona. Yo tenía, vamos a ver, yo en este caso, porque además yo es la primera vez, claro, que abordo un proyecto tan grande, ¿no? Yo en este caso sí tenía claro que había 3 actos, había una serie de escenas que yo tenía claras que iban a estar. Yo ya tenía un mapa más o menos de cómo iba a ser la novela. Había algunas zonas que no sabía muy bien cómo iba a resolver, pero bueno, luego ya la propia inercia de la novela te lleva a resolver. Pero digamos, por ejemplo, que yo antes de empezar, a lo mejor el 70% de la novela ya me la sabía. El problema era que no sabía cómo contarla. O sea, yo sabía que tenía que llegar a una voz que sonase oral, porque para mí era muy importante que hubiese mucha oralidad, que además el idioma tenía que ser un protagonista aquí también, que tenía que notarse que estábamos hablando de gente gallega y que tenían que tener sus propios giros. Y entonces, bueno, llegar a ese equilibrio fue complicado y en este caso sí, fue a base de probar una y otra vez. Por ejemplo, la escena inicial, esa escena ha sido la misma escena desde que yo pensé la novela. Siempre fue la misma escena de principio. Y yo escribí esa escena pues 7 veces hasta que di con cómo había que contar esa escena. Pero en realidad fue siempre la misma y no funcionaba y yo sabía que era esa la imagen que había que tener. O sea, yo tenía el convencimiento interno de que esa era la imagen con la que había que empezar. Pero la voz no estaba funcionando y entonces, bueno, pues repetí hasta que di con ella. Y luego sí que ya, en cuanto di con ella, claro, como la novela ya está planificada, es ir una, otra, esta, y lo que faltaba por hacer, la propia novela te lo dio. Una última pregunta con respecto a la novela, luego tengo otra, y luego si quieren pasamos a público. Sí. Vamos a ver, igual que Epopeya remite directamente a los géneros clásicos, hay una escena que me llama muchísimo, bueno, hay una construcción también casi trágica, que tiene que ver precisamente con la relación entre Orestes y Rañeta. 2 jóvenes rapaces que se enfrentan en el pueblo, en unas fiestas del pueblo. El más débil pega al más fuerte y el más fuerte le guarda una inquina y un odio. Durante todo el trayecto mantienen una tensión, o sea, el miedo y la violencia de que pueda ejercer el más fuerte. Cuando llegan a la plantación están en el mismo batallón de trabajadores, con lo cual esa tensión continúa. Sin embargo, los 2 terminan en el cepo y el más fuerte, que supuestamente tenía que vengar la afrenta, termina ayudando a Orestes y terminan reconciliándose. Pero curiosamente en la novela, que ustedes dirían, bueno, esto es lineal, porque esto es una cosa de tensiones que se resuelven, pero en la novela tú incluyes un pequeño párrafo en el que simultáneamente en la aldea el hermano de Rañeta y Pedro, el hermano de Orestes, están a punto de pelearse en el río, y después envía una carta a Orestes donde le pide que no se peleen. Ahí hay un elemento que, por supuesto, cualquiera diría, esta circularidad es muy ficcional,
pero tiene que ver con ese sentido de lo trágico como catarsis reparadora, como, digamos, como elementos que se repiten, pero que tienen algún tipo de redención o algún tipo de conversión final. Sí, pero vamos a ver, ¿y no hay en las aldeas enemistades ancestrales que van de familia, que no paran por generación tras generación, que llega a un punto que ya no saben ni por qué están enfrentados? O sea, eso lo hemos vivido, eso pasa. Y nadie nos dice si el hermano de Orestes le va a hacer caso, que esa es otra. Él le dice a su hermano, no te pelees, pero bueno, a saber lo que va a pasar. Sí, pero no te parece que... No, lo digo en el sentido positivo, en el que parte de esa epopeya tan terrible que vivieron, luego tiene, por así decirlo, un efecto reparador, un efecto sanador, que era lo que buscaba en parte la tragedia clásica. Claro, ¿no? y además él entiende, claro, y además Orestes entiende que eso es una tontería. O sea, cuando tú realmente te ves ante el peligro de verdad, que es lo que te muestra la tragedia, o sea, las rencillas del pueblo son una estupidez. O sea, al final lo que cuenta es que cuando llega el peligro tú estás en el mismo bando que el otro y te defiendes mutuamente porque sobrevivir nos hace iguales, que es una frase también que está en la novela. O sea, al final la supervivencia se impone por encima de, pues bueno, de las tonterías de tu vecino o de que el otro se fue con una chica que te gustaba a ti, etcétera, porque bueno, hay cosas muchísimo más importantes, pero sí. ¿Y por qué incluiste ese...? Porque yo hubiera entendido a lo mejor el paralelismo, pero ¿por qué ese elemento de la carta no te pelees con... No, pues porque entendía que... No, lo hice justamente porque... de lector, ¿eh? No, pero lo hice justamente porque sabía que el personaje de Orestes iba a tener muy presente a su hermano, sabía que el hermano estaba esperando la carta y sabía, porque él está preocupado porque Rañeta ha desaparecido y él es el que, si algún día vuelve, pues le van a preguntar. Y entonces yo sabía que a ese personaje le iba a pesar muchísimo en la conciencia que Rañeta hubiese desaparecido y sabía que iba a tener ese dolor interno de por lo menos no te pelees con su hermano, que bastante va a tener cuando se entere de todo esto. Porque evidentemente nadie apostaría porque el que desapareciese fuese Rañeta, probablemente, porque bueno, pues es muy trágico desaparecer en esas circunstancias. Entonces, bueno, yo sabía que a Orestes le pesaría muchísimo eso. Entonces tenía que por lo menos aliviarse un poco pidiendo al hermano que no se pegue con el otro. Muy bien, gracias, Viviana. Mire, Viviana además ha ganado 2 premios precisamente de periodismo. Uno, el Carmen de Burgos en el año 20, con un artículo de reivindicación de María Moliner, sobre María Moliner, que recuerden que la vida de María Moliner, que también la pueden comprar en varias cosas en la librería de mujeres, momentos de marketing siempre. Bueno, pues una historia extraordinaria, ¿no? Nuestra Señora de las Palabras, me encantó el título. Y luego otro artículo sobre algo que sí es también en la que coinciden en Canarias, que es la bata. Sí. El artículo que ganó el Julio Camba en el 21. Sí. Bueno, hace 15 días casi, hace muy días. Poco. Sí, sí. Bueno, igual que hoy, se los recuerdo, yo tengo el ejemplar de segunda edición, pero ya hoy ya anunciaron, va por la 4ª edición la novela. Es decir, ha tenido un enorme éxito. ¿Te gusta mucho todos estos elementos de las historias anónimas, ¿no? O sea, de las historias anónimas o de las historias que no se han contado, como la de María Moliner. La intrahistoria. Me gusta mucho la intrahistoria. Sí, realmente sí. Me gusta mucho, digamos, levantar la alfombra y ver qué había en la tramoya, ver qué había detrás de la historia con mayúsculas. Porque al final... nuestra historia con mayúsculas es una historia de grandes gestas y de grandes conquistas, pero muchas veces esas conquistas se hicieron en base a muchos desgraciados. Y nadie va a negar las grandes gestas, pero sí yo creo que nos hace mucho más adultos y mucho más maduros como sociedad observar, digamos, el cuadro completo y ver la parte oscura, la parte más desagradable de toda esa historia con mayúscula. Yo creo que es necesario y es en cierto modo imperativo que lo hagamos. Bueno, pues ahora, si la gente del público quiere participar, si no me pongo las gafas y yo tengo más cosas que comentar. Pero sería interesante hacer como un pequeño recesito para si alguien quiere comentar algo. Venga, yo me acerco con el micro. No sé, creo que se los dan por ahí, creo. No. Yo, frente a la redención que tú planteas, José,
a mí, yo estoy deseando ver lo que pasa después, o sea, porque ver, leer, saber, porque a mí me deja un fondo de infinita tristeza. Debo ser más negativa, quiero decir que en mi versión de lo que va a suceder, efectivamente, el hermano de Oreste se va a pelear con el hermano de Rañeta y hay como una reproducción de situaciones que me parece terrible, pero es la sensación que me queda como cuando plantea que son intercambiables, que lo plantea desde el principio y parece de las cosas más tristes que he leído, ¿no? El plantear que un grupo de chicos son intercambiables entre sí, incluso viniendo de pueblos distintos, porque en realidad son todos lo mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, yo quería ese final, que es un tanto abrupto, yo quería reproducir un poco con ese final la sensación que yo tuve cuando me enteré de esta historia y me di cuenta que en realidad no sabíamos nada. Que en realidad sabemos todos los datos oficiales, pero no sabemos qué pasó con esa gente. No sabemos, tenemos como mucho una lista de nombres, pero quiénes eran, de dónde venían, qué buscaban, dónde acabaron, qué les pasó individualmente, no lo sabemos. Entonces, es un poco perversa la intención, pero yo quería eso, quería que el lector se enamorase de los personajes, los sedujesen y después se quedase sin poder saber más, por lo menos por ahora. Porque esa es la sensación que uno tiene cuando se aproxima a esta historia real, que no sabemos qué les pasó. O no tienen por qué ser preguntas, pueden también ser reflexiones desde la experiencia. Mira qué silencio, ¿eh? Bueno, y yo quería decir de todos modos, a cuenta de lo que, ya aprovechando, a cuenta de lo que dijiste en la introducción, que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar y a documentarme la cantidad de referencias que había a Canarias, muchísimas. Muchísimas, un montón. Los canarios, además, en Cuba eran conocidos también individualmente como los gallegos. O sea, los canarios, los gallegos, los asturianos eran otros que también eran conocidos ya así, ya por su gentilicio. Y de hecho, hay unas historias también muy truculentas con colonos llevados en barcos y barcos que se abandonaron porque no venían bien, etcétera. Que bueno, yo espero que algún día algún autor las coja y haga un documento interesante, porque yo creo que hay un material extraordinario, la verdad. Sí, ahí la verdad es que... Con respecto a lo que están comentando, recuerdo haber leído hace un tiempo, con respecto a la migración de Canarias a Cuba, que después de la crisis de la caña de azúcar, creo que se llamó el acontecimiento, hubo tal discriminación contra la gente que venía de fuera que la gente, ¿no?, de cubanos se quejaron y el gobierno de Cuba tuvo que promulgar leyes en las que los trabajos, 10 de cada 10 trabajadores, siendo buenos, tenían que ser obligatoriamente cubanos. Esa medida sobre todo por los canarios, porque había quejas de que, entre otros, los canarios le quitaban el trabajo a los cubanos, como cosas que ya se ven por aquí, cuando vienen de otros países. Y es curioso ver cómo esa situación se reproducía incluso tan atrás, o sea, es algo patente. Y nada, lo recordé ahora y me parece interesante. Sí, no, es que además, si te fijas, en realidad toda esta historia es tremendamente moderna, que esa fue también otra de las razones por las que yo quise escribirla. O sea, siempre ha habido, esto es cíclico, esta historia es cíclica, nosotros ahora estamos en una situación buena y no nos vemos obligados, abocados a este tipo de migración, pero no somos nosotros, pero hay otros rapaces en otros lugares del mundo que están pasando por esta situación y siempre va a haber empresarios sin escrúpulos que se van a querer aprovechar de la gente que está desesperada. Y siempre va a haber discriminación también de el que viene de fuera que nos quita el trabajo. Si es todo un clásico. O sea, en realidad, el mundo moderno, tal y como lo conocemos, nació en el siglo XIX, porque el mundo que nosotros vivimos, solamente que ahora va más rápido porque tenemos otros medios de comunicación, etcétera, y la sociedad ha evolucionado, pero lo que son los mecanismos
son prácticamente iguales. En realidad no son tan diferentes. Desde la Revolución Industrial y desde que el mercado se volvió global, o sea, desde que las mercancías viajan y se volvieron globales, en realidad solo cambia la velocidad. Pero lo que es el mecanismo que lleva a la sociedad es prácticamente igual. Por eso, esta historia es de 1854, pero hoy en día, cuando a una señora en cualquier lugar de América Latina le ofrecen venir a España a trabajar limpiando y después la meten de prostituta obligatoriamente y le da vergüenza llamar a su familia y tiene que pagar, etcétera, es exactamente lo mismo. Y la prostitución es, además, una de las peores esclavitudes que puede haber, por ejemplo, o las mujeres que vienen del este también, que les pasa lo mismo, o los que cruzan la frontera de los Estados Unidos y los coyotes los dejan tirados. Es que estamos llenos de ejemplos, el Mediterráneo, etcétera. Sí. Muy buena tarde, Viviana. Un placer tenerte aquí. Normalmente quería comentarte, no haces, como has dicho, una novela histórica per se. Quieres centrarte en el personaje. Como hablo desde la ignorancia pura, que no conozco ahora de primeras la novela, entonces no dudes que me la compraré, porque me interesa muchísimo el tema. Sí, sí. Lo que quería comentarte es, ya que tú te centras específicamente en los personajes, ¿qué tipo de emociones quieres transmitir en ellos? Ya que por lo menos, no sé si todos los personajes que hablan son de Urense, pero por lo menos, ya que de obras, digamos, de autores gallegos, los últimos que he leído han sido, pues, sobre todo las de Blanco Amor, tipo La Catedral del Niño, Los Miedos. Entonces, son personajes, como tú has mencionado antes, que bastante redondos, muy bien definidos y con una profundidad bastante marcada. Y mi pregunta tiene un poco, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor es un poquito más de chismorreo, pero sí que me interesa un poco qué lección hay detrás de esos personajes, qué emociones quiere transmitir, ya que es una historia pública, cualquiera la puede consultar, qué quiere transmitir con esos personajes. Pues mira, lo que quería transmitir principalmente es que cuando tú dices la frase 1744 jóvenes fueron llevados a las cañas de azúcar llevados como esclavos, es una frase impresionante, pero en 2 minutos se te ha olvidado. Sin embargo, cuando tú retratas a una persona de la época con sus miedos, con sus traumas, con sus rencillas con su vecino, y lo retratas pasando por esa situación y contando su miedo y contando su situación, con sus rudimentos expresivos, entonces de repente ese personaje se vuelve real, se vuelve una persona como tú. Y eso es, digamos, como se dice, el game changer. Esto es lo que cambia el juego de repente. Pasan de ser 1.700 personas anónimas a ser una persona como tú. O por lo menos eso es lo que yo buscaba. Darse cuenta de que en realidad era lo que te decía antes. Mi abuelo podía haber sido uno de ellos. Yo podría haber sido una de ellos. Sí, porque si siguiéramos la línea familiar, que yo esté aquí en realidad es un milagro. O sea, si siguiéramos... Claro, esto va contra la ley natural, digamos, de aquel tiempo, ¿no? Que yo pueda estar aquí estando alfabetizada y hablando. Entonces, si yo hubiese nacido en aquel momento, yo sería una persona iletrada que trabajaría el campo. Exactamente igual. Entonces, de lo que se trata es de ver que no hay tanta distancia entre ellos y nosotros, que en realidad las personas, la sociedad sí ha cambiado, pero las personas no hemos cambiado nada. Las personas, ¿qué buscamos? Pues buscamos que nos quieran, buscamos estar bien, buscamos ganarnos la vida de la mejor manera posible, un futuro y poco más. En realidad, poco más cosas son importantes. Y a estas personas que están retratadas en este libro, en el fondo las ves, como decíamos hace un segundo, pues tratando de cruzar el Mediterráneo, las ves a tu alrededor. En el fondo, lo que yo buscaba era humanizar a estos personajes y que nos diésemos cuenta de que el hecho de que estuviesen en el siglo XIX no significa que sean seres humanos distintos de nosotros, eran exactamente iguales. Lo que pasa es que a veces, cuando vemos fotos en blanco y negro, nos da la sensación de que esas personas son de otra especie, ¿no? Y ya no te digo si son del siglo XIX, claro. Pero no, en realidad lo que nos separa de ellos son, pues eso, 5 generaciones, pero no tantas cosas. No sé si te contesto a la pregunta con esto. Sí, aparte del sentido de impotencia, culpabilidad, sí, o
todos esos sentimientos, digamos, negativos, me imagino una labor de reivindicación, pero aparte, digamos, ¿qué sentimientos positivos, qué emociones positivas quieres construir gracias a este relato? Yo, y por eso también decía antes, yo quería que hubiese un momento de gloria, yo quería que no solamente hubiese sentimientos negativos, y quería que hubiese una luz de esperanza. Es decir, hay conscientemente en la novela termina en una nota alta y en una nota de esperanza. No quiero destriparla muchísimo si no te la has leído, pero yo creo que, Pepe, tú me puedes confirmar que efectivamente acaba en una nota alta y una nota de esperanza. Y yo creo que el hecho también entonces, tanto en aquel momento termina de esa manera, como el hecho de escribirla para mí, como autora, es una nota de esperanza. Yo quería honrarles de esta manera. No podemos hacer nada más, en realidad, pero sí honrar su memoria y recordarlos. Y recordarlos a ellos también es una lección para nosotros. Es una lección para saber, primero, que hace no tantas generaciones, por mi parte, digo, había personas que se jugaron la vida literalmente para conseguir comer. O sea que no levantemos tanto la nariz porque no hay tanta distancia entre ellos y nosotros venimos de ellos. Y es eso, y que esta cuestión es cíclica y que nosotros ahora estamos en muy buena situación, pero que mucha de la gente que vemos a nuestro alrededor y que nos puede resultar amenazante o que nos puede resultar extraña, en el fondo mucha es gente como ellos. Y eso es lo que trataba eso es lo que trataba de hacer, es una parte de esperanza, de igualdad y también de empatía con los demás. De darnos cuenta de que si los nuestros fueron así, los demás son exactamente igual. Sí. ¿Hay alguna intervención? Porque yo quería hacerte también, porque es muy curioso que cuando se narra la migración, claro que es mucho más potente, porque es el elemento tradicional del relato, ¿no? La heroína o el héroe que sale. Claro, el viaje. Y entonces la narración va detrás de ello. Carlos ahora acaba de citar, por ejemplo, La catedral y el niño, que acaba precisamente antes de que empiece la migración de uno de los grandes migrantes gallegos, ¿no?, en Buenos Aires, que es Eduardo Blanco Amor. Pero es curioso, ¿por qué crees que, te lo pregunto por Urbano Feijóo, ¿no? ¿Por qué crees que cuando se habla de estos procesos, también ocurre en las pocas novelas que conozco, hay bastante seguro, de Canarias sobre la migración, que todo se centra en muchas ocasiones en el viaje, en muchas ocasiones en la experiencia migratoria en el lugar de destino, en muchas ocasiones en el regreso? Pero ¿por qué crees que en muchas ocasiones no se trabaja o no hay una novela? Esta de Blanco Amor es la única que conozco y no es precisamente su centro, en las condiciones previas que obligan a la migración forzosa, porque en ese proceso de evitar por qué la gente tiene que irse, estamos también en parte ocultando, invisibilizando esa historia que la emigración desvela. Es decir, lo que decíamos al principio, la mayor parte de estos jóvenes rapaces, pero también la mayor parte de las familias colonas canarias, que son el tributo de sangre que se paga aquí en los barcos para que puedan continuar a India, porque si no tienen que pagar, creo que eran 2.400 maravedíes por cada miembro que no embarquen de una familia. ¿Por qué no se trabaja? Que yo creo que es, desde el punto de vista también ficcional, interesantísimo, toda esta degradación previa que obliga a la migración, todo lo previo, ¿no? Sí, tú en la novela das como algunos, por ejemplo, las muertes en la familia, la pérdida de los medianeros, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué crees que no es tan interesante? Pues sí, puede ser simplemente porque le falta un elemento dinamizador, seguramente, porque el viaje en ese sentido es como poner el motor en marcha, ¿no? O sea, entonces yo supongo que tendrá que ver con eso, y porque a lo mejor quienes escribían este tipo de relatos los escribían para el público muchas veces que se había quedado y que ya conocía perfectamente ese entorno, y entonces a lo mejor lo que le interesaba más era, digamos, lo exótico, la aventura que empezaba a partir de que tú dabas el paso y te ibas, ¿no? Supongo que porque se le daba más protagonismo al desconocido, que es la parte que transcurre fuera de los ojos del que se quedó. Pero sí, sin duda,
estoy de acuerdo contigo y seguramente, a lo mejor ahora que ha transcurrido el tiempo suficiente, es el momento de contar esa parte. Porque nosotros ya como autores tenemos la distancia de esa época y sí nos causa curiosidad. Entonces yo creo que tal vez ahora sí sea el momento de relatar esa parte, seguramente sí. No, pero quería preguntar, aprovechando, ya te digo que para mí has hecho una de las grandes novelas sobre la migración, de esas migraciones forzosas que he leído últimamente, porque hay una reflexión, creo que es de M'Bow, el famoso dramaturgo y novelista africano, que comentaba una cosa, me llamó la atención y quería que me dieras tu opinión, que decía que precisamente cuando los grandes narradores, tanto africanos como occidentales en general, hablaban de la migración, empezaba justo en la orilla antes de embarcar y luego todas las tragedias que son las habituales en estos procesos migratorios tan traumáticos. Y entonces él reflexionaba y decía, es posible que al novelista, tanto autóctono como al novelista occidental en general, hablar del momento previo le es incómodo porque él también colabora o participa con ese sistema que ha expulsado a estos jóvenes. Es decir, en parte que cuando no se narra el por qué se han ido, sino se narra directamente que se han ido, realmente estamos escamoteando un análisis o una problematización más profunda de la historia general en la que tú te insertas. Pues sí, probablemente sí. Sí, porque además estoy pensando, a no ser que sea algo muy traumático lo que motive la ida, pues yo qué sé, pues eso, una persecución política o algo así, una guerra o algo parecido. No, en realidad no se suele detallar demasiado, se suelen, sí, pues, hombre, yo no sé exactamente si tiene que ver con colaborar, sinceramente, no sé si tiene que ver con colaborar con el sistema. Lo que sí creo es que a lo mejor, y estoy hablando en el momento que pienso, o sea, lo estoy pensando ahora mismo, a lo mejor lo que ocurre es que ahí colapsan casi como dos géneros, ¿no? Porque por un lado estaría la parte, pues eso, de la epopeya del viaje, y a lo mejor narrar las circunstancias sería un poco costumbrismo, ¿no? Sería el colapso de dos géneros, a lo mejor, digo yo, y por eso al que quiere contar el viaje, pues no le interesa pararse en retratar, digamos, lo estático del sistema previo a marcharse. No lo sé, pero sí, me parece una cuestión muy interesante. Ahora me voy a ir pensando en ella seguramente. Sí, ahora me vas a dejar pensando de por qué no nos paramos más en contar el previo, pero sí, sí. Tú misma antes estabas hablando y tú misma lo estabas comentando, ¿no? Dice, sí. 5 generaciones antes yo hubiera sido seguramente... Sí. Trabajado en el campo, seguramente no hubiera estado alfabetizada, seguramente me hubiera incluido en unos procesos de selección familiar en la que me iban a casar para reproducir la mano de obra. Y claro, entrar en ese mundo es entrar en hacer como una novela, por supuesto histórica, porque podría ser perfectamente una novela histórica, pero una novela en la que se haría tambalear incluso pues muchísimas certezas sobre ti misma, sobre tus orígenes, pero también sobre que lo que está pasando ahora con las personas migrantes que están llegando ahora a España. Tú acabas de reflejar un caso que es precisamente el de toda la trata sexual, pero que, por ejemplo, voy a ser un poco incómodo, ¿no? Cuando vemos a muchas personas también que vienen de migrantes, para el cuidado de las personas mayores, también, etcétera, etcétera, para las políticas de cuidado, delegándose esas políticas de cuidado, o cuando vemos a los menores siendo protagonistas de un debate político en el que se le está utilizando sin entender que estamos hablando de otra cosa, no de un problema de menores o mayores de edad, ni de migración siquiera, sino de explotación histórica. Sí, y la gente que cuida a la gente mayor también hay que ver en qué condiciones lo hace, porque de hecho durante la pandemia lo hemos visto también, que había gente que estaba pues limpiando en casas, atendiendo, cocinando en casas, y que se encontraron durante la pandemia, hombre, no este tipo de esclavitud, pero sí completamente encerrados, no los dejaban salir de casa, bueno, en unas situaciones que, bueno,
que vamos a ver, o sea, que estamos en Europa. Bueno, y sin ir más lejos también, cuando empezó la pandemia, yo aún vivía en Alemania y uno de los grandes escándalos de cuando la pandemia estallaron en las cárnicas de Alemania, en las empresas de tratamiento de carne, y prácticamente todos eran o turcos o polacos o turcos, polacos, rumanos, que trabajaban y que vivían en barracones al lado de la fábrica y que cuando hubo el brote de COVID los dejaron aislados como animales, literalmente, que no los dejaban salir, estaban en unas habitaciones de 20 camas, o sea, una cosa que te llevas las manos a la cabeza. O sea, te llevas las manos en pleno centro de Europa en el año 2020. Estas cosas acaban de pasar y han salido en la prensa. O sea, y es vergonzoso, o sea, es vergonzoso, es inaudito, pero sin embargo sucede y sigue sucediendo. Y todavía todavía que sepamos, no se han pedido responsabilidades por todo esto, además. Por eso te digo que son procesos como que habría que complejizar desde el punto de origen, desde justo... Y te iba a decir, sí, y a cuenta de esto que has dicho, discúlpame, que se me ha ido. A mí esta novela me hizo cuestionarme mi identidad, me hizo cuestionarme mi galleguidad, qué significaba ser gallega. Lo que pasa es que eso lo aprendí en el proceso, cuando ya la estaba escribiendo y cuando la estaba reflexionando después. Entonces, estoy de acuerdo contigo porque lo que pasa es que, claro, yo planteé la novela, me puse a escribirla y cuando ya estaba en pleno proceso de reflexión y en pleno proceso de escritura, de repente, pues eso, pensar que yo podría haber estado allí, yo podría ser una persona que no hubiese sido alfabetizada en otro momento, o pensar que mi abuelo fuese uno de ellos, o pensar, bueno, eso, que yo he conocido a muchas personas que podrían haber estado aquí. Y es más, pensar también que si esta historia tan tremenda no nos llegó, ¿qué cantidad de historias pequeñas no nos han llegado? Porque esto fue una empresa a nivel nacional, fue una cosa, y aún así, estando toda la información disponible, no nos llegó noticia a nuestra generación. ¿Qué pequeñas infamias habrá sueltas alrededor pues bueno, de la colonización, de las empresas fraudulentas, de tal? ¿Cuántas pequeñas infamias tiene que haber de las que nunca sabremos? Porque evidentemente, normalmente de este tipo de personas no habla la historia. Y todo ese proceso lo he tenido durante la escritura y después. Porque además también cuando tú ya tienes cuando estás editando, cuando ya estás repensando la obra, cuando estás repensando hacia dónde la diriges, cómo la vas a contar, cómo la vas a explicar al público, qué puntos, qué vas a defender, porque bueno, al final, cuando tú presentas una novela, también tienes que pensar un poco, bueno, ¿qué estoy defendiendo? ¿Dónde me estoy colocando cuando yo decido contar esta historia, ¿no? Y entonces para mí eso también ha sido un proceso interior y muy importante, muchísimo. O sea, para mí, mira, los versos que salen de Rosalía citados al principio, Galicia está prove e a Habana me vou, adiós, adiós prendas do meu corazón. Yo conozco esos versos desde que tengo 6 o 7 años, porque Rosalía es la primera poeta que nos dan a leer en el colegio. O sea, además es muy sencilla, es muy cantable, es una poeta maravillosa. Y yo realmente me replanteé el significado de estos versos cuando escribí la novela. De repente te das cuenta de que Rosalía estaba viva cuando esto pasó. Rosalía tuvo que saber esta historia, la tuvo que conocer, porque además su marido estaba muy metido en política, en Murguía, etcétera, tal. O sea, ellos tuvieron que conocer esta historia de primera mano. Y ella escribió esos versos. Y de repente la profundidad de esos versos, lo hondo que llegan, es completamente diferente. Para mí el significado de esos versos cambió totalmente, y de toda la poesía de Rosalía, porque además Rosalía ahonda muchísimo en el tema de la inmigración. Y bueno, y Castelao exactamente igual, y Neira Vilas exactamente igual. O sea, es decir, de repente el pozo cultural para mí tomó un cariz mucho más profundo, mucho más serio, y
es verdad que muchas veces hablamos de manera frívola, los gallegos estamos en todas partes, porque hay un gallego en la luna, etc. Pero en el fondo tiene un pozo de amargura muy grande, tiene un pozo de desesperación muy grande. Quiere decir que hay personas que están dispuestas a llegar a cualquier lugar, a donde haga falta, con tal de ganarse la vida, con tal de buscar un futuro, etc. Y entonces, aunque hay una parte graciosa dentro de todo esto, porque al final no podemos vivir llorando todos los días, pero hay un mensaje muy profundo. Hay un mensaje que es, pues bueno, que es un legado cultural también. Y es un legado, pues, que viene de aquellos ancestros que estuvieron antes que nosotros y que, en el fondo, y yo creo que en eso Canarias es exactamente igual, yo creo que no hay familia gallega que no tenga un antecedente de migración. Todos lo tenemos. Todos tenemos al menos 4 o 5. Pues tenemos familia que ha estado en Latinoamérica, tenemos familia que ha estado en Europa. Todos lo tenemos. Es inevitable. Y entonces eso tiene una carga muy fuerte. Tiene una carga cultural muy fuerte. Muy bien. ¿Más preguntitas? ¿Alguien que se...? Martu. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, primero un comentario para no irme de aquí sin que, porque como estamos aquí en Tenerife, y no, como 2022 ya, y a menos de media hora podemos ir en coche a 2 campamentos con casi 2.000 personas migrantes en condiciones como las que acabo de describir en Alemania, como para recordarlo, pueden acercarse por allí si quieren. Y el año pasado se murieron como al menos 4.000 personas tratando de alcanzar las islas. Pues, la pregunta es, quizás cómo sostuviste, cómo sostienes en la actualidad, o mientras escribías el libro, dentro de toda la opresión y todo que podían tener que enfrentar estas personas y estas 1.700 familias. Pero cómo es a la vez de esa opresión y toda esa miseria, a la vez en tu identidad, sostener a la vez el privilegio de ser serán ¿no? de una zona rural, ¿no? como a punto de morirse de hambre, el exilio, todo, ¿no? Pero yo valoro que dentro de toda su precariedad sostenían una condición de privilegio al ser gallegos y venir de Europa, y que alguien como tú, por ejemplo, hoy cuente su historia, ¿no? Porque de las otras historias que uno de los personajes secundarios del libro que acabas de describir, que son personas esclavas, pues afrodescendientes o africanas, ¿quién cuenta sus historias? ¿No? Y seguramente no fueran 1.500, sino serían millones, ¿no? Entonces, ¿cómo sostienes como en tu identidad, ¿no? Como te atraviesa como tu antepasada están sosteniendo esa opresión y todo eso, y a la vez sostener que se intersecta con cierto privilegio? No sé si me explico. A ver, yo creo que te he entendido. Creo que te he entendido y te voy a intentar contestar y tú me dices si mi respuesta te satisface o no. Yo creo que en esto volvemos un poco a lo que decíamos antes yo creo que es necesario, sí, mirar al pasado con un ojo crítico. No podemos, digamos, juzgarlo con nuestros ojos. Yo creo que es injusto juzgarlo con nuestros ojos, pero sí creo que tenemos que ser, digamos, tenemos que tener un ojo analítico. Yo creo que esta generación en aquel momento, a mí, personalmente, me cuesta mucho pensar que ellos tuvieron algún tipo de privilegio. Ellos, concretamente. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos. Ellos en aquel momento estaban en lo más hondo de la pirámide social. De hecho, fueron a sustituir a esclavos. O sea, que esto también nos enseña que, por un lado, hubo, y a mí fue algo que me hizo reflexionar mucho, y me alegro de que lo saques, porque dije yo, ostras, o sea, aquí había un componente racial obvio, o sea, en la esclavitud que había en Cuba, que era normal en aquel momento, o sea, era normal el comercio, etcétera, pero en el momento en que falla, en el momento en que esa estructura les falla, por una cuestión de miedo,
Dicen, bueno, ¿quién es el más desgraciado aquí? ¿Estos? Pues estos nos valen. Y yo dije, ostras, o sea, ¿cómo, digamos, la maquinaria no deja de moverse? O sea, siempre va a encontrar a alguien que esté no más desesperado, porque a alguien que lo roban de África no está desesperado, o sea, no tal, pero sí a alguien que está dispuesto a asumir ese papel. Y a mí eso me dejó también pensando durante mucho tiempo a darle vueltas cómo la maquinaria no se para nunca. Pero es un papel que no les es propio. O sea, ¿Cómo, perdón? es un papel que no les es propio. O sea, el papel de la esclavitud es de las personas africanas. O sea, como que en ese relato, no quiero decir que esto lo pienso yo, sino que en ese relato es como, fíjate, estos gallegos que van a sustituir esclavos, como... Es que de hecho, sí, tienes razón. Y es que de hecho, es más, te digo más. Y además es muy interesante que lo puedes ver en las actas de Cortes. Y creo que deberías verlo porque te va a explotar la cabeza. El escándalo salta en España no porque haya esclavos en Cuba, sino porque hay esclavos blancos. Pero cuando se empieza a discutir el tema, que esto sí que es una parte muy interesante, cuando lo empiezan a discutir, porque yo me leí la discusión completa, como te puedes imaginar, entonces pasamos de, está bien que haya esclavos blancos, que haya compatriotas que estén esclavizados, a, bueno, pero ¿la esclavitud está bien o no? O sea, pasan a discutir, hay una discusión amplísima en el Parlamento acerca de si está bien esclavizar o no. Y para más INRI, hay gente conservadora y hay gente liberal en ambos bandos defendiendo ambas posturas y resulta que no son bloques uniformes. O sea, hay gente liberal que dice, no, el progreso no se puede parar, entonces necesitamos la esclavitud y la esclavitud tiene que seguir. Y si hay que poner a blanco, se pone porque no importa. Y hay gente liberal que es defensora, obviamente, de los derechos humanos y dice, no, esto no se puede hacer, la gente... sea cual sea su procedencia, tiene que estar trabajando en condiciones y del mismo modo gente conservadora defiende que como la esclavitud estaba en la Biblia, la esclavitud está bien y gente conservadora también dice que como todos somos hijos de Dios, no estamos dados para o sea, no se puede defender la esclavitud. A mí me pareció brutal porque se pasan durante días dándole vueltas a este asunto. Al final llegan a la conclusión de que la esclavitud no está bien, en general, no para... Obviamente esto no llega al abolicionismo, evidentemente, pero a mí a mí me reconcilió mínimamente saber que había por lo menos gente que ya era abolicionista en aquel momento y que lo defiende además con unos argumentos humanistas, no apenas religiosos, porque al final el tema conservador religioso al final viene de la fe y yo, claro, no me da tanta confianza, pero sí cuando hay una defensa humanista que iguala a todos los seres humanos. A mí eso bueno, no te voy a decir que me alegró, no me llegó a alegrar porque la situación no era como para alegrarse, pero sí dije yo, ostras, menos mal, había una luz de esperanza de que alguien ponía en esto un poco de cordura. Yo soy consciente, y ahora sí hablo por mí, de que yo en otra sociedad no podría estar contando esta historia. Yo lo sé. Yo en una sociedad digamos, que me condenase a la vida de mis generaciones anteriores, yo no estaría aquí, yo no estaría ni siquiera alfabetizada, para nada. En mi familia, el analfabetismo salta una generación nada más. Y yo soy muy consciente, soy tremendamente consciente de eso. Y es más, lo digo siempre, porque lo sé. La historia de esos esclavos, yo creo, exactamente igual que tú, que tiene que ser contada, la historia de los esclavos cubanos. Hay un par de historias que ya se contaron en su momento, hay un par de historias, incluso alguna contada por ellos mismos, y yo ahora mismo no tengo aquí la referencia, pero si la quieres te la puedo pasar. Pero sí creo, yo creo que lo justo
así como yo me sentí, digamos, autorizada para hablar de esta historia, por una cuestión obvia, yo creo que a quien corresponde contarla, con todos los conflictos que supone contarla, yo creo que le corresponde contarla a ellos o a sus, digamos, a sus herederos, ¿no? Yo creo que es a quien corresponde, en el momento en que ellos ya tienen acceso o puedan tener acceso tanto a los medios como a la educación, como a la alfabetización. Y hacer exactamente o sea, yo estaría muy interesada en leer una reflexión desde este lugar de la hora, un análisis frío, ponderado y además exhaustivo de cómo ve el mundo alguien que desciende de esclavos. Sinceramente, me parece, yo creo que es un ejercicio necesario, muy necesario, muy necesario. Y bueno, precisamente porque me lo he tomado con mucho respeto, creo que la única historia de este tipo que yo podía contar era esta, porque es la que me toca, porque yo me siento tocada personalmente por ella. Entonces dije, vale, yo esta parte sí la puedo contar. Y es más, puse mucho cuidado en todo lo que contase, que estuviese perfectamente documentado y no, digamos, fabular de más, porque creo que dentro de todo, como estamos tocando temas que afectaron a personas de verdad, tanto esclavos como no esclavos, creo que hay que ser extremadamente delicada. Y esa ha sido mi intención en todo momento, siempre. Por eso también, desde el inicio, mi idea era los protagonistas tienen que ser ellos. No tiene que ser ni el villano que los contrató, ni nadie más que ellos. Hay que darles la voz a ellos, que fueron quienes no la tuvieron. Y ya está. No sé si te he contestado a la pregunta. ¿Sí? O sea, no necesitaba una respuesta. Bueno, pero sí, no, porque ¿sabes qué pasa? No, es un tema importante y es un tema delicado y yo creo que es mejor ser exhaustivo que no quedarse corto. Entonces, bueno, eso, muchas gracias por la pregunta y porque además eso no lo habíamos tocado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca el papel de bruja Espera, mala. sí, no, a raíz precisamente de lo que comentó Martu, que ese sí es un detalle y no lo habíamos tocado porque afortunadamente no solo no fuiste a Cuba, sino que intentaste evitar una construcción tópica o excesivamente folclórica, sí. Y por eso la relación que se da fundamentalmente es ellos en el espacio de la ausencia del esclavo negro, pero no intenta construir como una especie de diálogo. Es más, el único diálogo que se da es un diálogo de encuentro de rebeldes, de rebeldes, como diría aquel, el de rebeldes primitivos, ¿no? Y es más, de los primeros rebeldes. Mi aproximación a los esclavos africanos fueron 2 testimonios escritos por ellos en Cuba que están publicados. Uno es Diario de un cimarrón y el otro es La historia de un esclavo, creo que se llama. Son 2 libritos muy finitos que a mí me interesaban más que nada por cogerles un poco el tono a ellos, ¿no? Evidentemente a mí me interesaba saber cómo ellos se contaban a sí mismos para yo a partir de ahí coger algo verosímil. No quería, pues eso, ir a las películas, ni a Hollywood, ni a nada de eso. Yo quería tratar de acercarme lo más posible a la voz más parecida a la real que pudiesen tener y a su percepción de cómo ellos se veían a sí mismos en esa sociedad y con respecto a otros esclavos también. Porque luego, además, es que es una sociedad muy compleja, sobre todo porque después, incluso dentro de los esclavos, también había clases. Es terrible y apasionante al mismo tiempo, porque es un universo entero, una sociedad completa. Luego eso se cruza con el tema de la religión, etcétera. Hay un sincretismo ahí. Pero yo creo que es muy necesario que se cuente toda esta historia. Yo creo que hay una generación ahora que debería abordarla en la voz de sus propios antepasados. Yo creo que es muy necesario. Sí, sobre todo porque ya cierro, ¿sabes? De verdad, ya que volvemos otra vez a Canarias, aquí durante muchísimo tiempo se ha blanqueado
la población canaria durante muchísimos siglos y tuvimos una importante población esclava, una importante población mestiza y fuimos, bueno, uno de los puntos fundamentales del tráfico de esclavos en un sitio llamado Adeje. La Casa Fuerte de Adeje era precisamente la primera gran oficina después de la isla de Gorée, que era la que recibía a todos los esclavos. Entonces, claro, tenemos también, ha habido un blanqueamiento también de nuestra historia y hemos intentado invisibilizar por completo nuestra relación trágica, pero a la vez también de sincretismo con las culturas africanas aquí en Canarias. Bueno, Chascún ya. No, sí, lo de Bruja Mala es que tocaba cerrar porque los trabajadores y las trabajadoras del edificio nos dejen entrar también en otro día. Y nada, y darte muchísimas gracias, Viviana, por haber venido y por haber escrito a Sucre y por habernos presentado a estos rapaces que ya... Yo creo que cuanto más se lea, así se conseguirá convertir en algo del imaginario popular, porque si yo puedo realmente empatizar, entiendo que en Galicia y en los pueblos concretos, incluso, o en La Coruña, va a ser algo que llegue de una forma mucho más fuerte aún y que tal como lo narras, pues cobran vida. Entonces, felicitarte, esperar que lleguemos a la no sé cuánto 20ª edición. Pues ojalá. Exacto. Que el dinero es importante, sí, y además es efectivamente poner una faja diciendo que se convierte en serie de Netflix es la mejor fórmula de vender libros en la actualidad. Nada, yo quiero daros las gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis venido. Nada, ha sido un placer y nada, estoy súper contenta y nada, cuando queráis vuelvo. Gracias.